Me dice producción que ya está, perfecto. Vamos a ver, con la invocación a los santos de la conectividad. Doctora, ¿nos escucha ahora bien, doctora Carmela? Sí, encantada. ¿Cómo están? Buenas tardes, encantada. Perfecto, aleluya. Esos son los problemas de conectividad. Hemos hablado con Miguel Ángel, doctora, en la introducción. Seguramente ha tenido la oportunidad de escuchar algunos de los comentarios nuestros. El tema de la violencia, porque no solamente hablamos de feminicidios, sino hablamos de una violencia en la sociedad nuestra en los últimos años, que a veces se hace mucho más evidente en estos días electorales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico desde la visión suya como formada en el tema de las leyes y de las sanciones y sobre todo el derecho penal? ¿Cuál es la visión que se tiene con respecto a la violencia y lo más importante, las soluciones que se pueden ir esbozando a un tema que compete a toda la sociedad, pero que tiene algunas responsabilidades puntuales? Bienvenida a Ánfora 2021, doctora. Encantada, muchísimas gracias por este espacio, porque creo que hay un momento en la historia en que uno debe hacer una recapitulación de todo lo que viene sucediendo. Y sí, hay una nueva discriminación social en el Perú. Y esa discriminación social viene a la mujer. Viene a la mujer sobre todo. ¿Por qué? Porque lo vemos reflejado en la ola de feminicidios de una manera, en una variedad de delitos nunca antes visto contra la mujer. Tengo que decir enérgicamente que aún, con mucha pena y respeto de los caballeros que me escuchan, aún tenemos un país machista. Aún tenemos un país machista. Y no se está valorando a la mujer en el espacio y tiempo histórico que le ha tocado venir. Porque la pobreza, ojo, la pobreza en estos tiempos de pandemia, sobre todo, golpea primero a la mujer. Que la mujer es la contestataria histórica en proteger y en sacar adelante a las familias, a sus asentamientos humanos, a los diferentes sitios que les toca en la sierra selva de nuestros apartados lugares del Perú. Y he podido constatarlo a través de mis cocinas autogestionarias, que con ayuda de algunos muy buenos amigos samaritanos he podido llevar a los sitios más alejados de nuestro país para alimento de cientos de niños y de pobladores de sitios vulnerables por el hambre, ¿no? Entonces, lamentablemente, en estos tiempos de pandemia se ha acrecentado este tema del feminicidio, este tema del maltrato a la mujer, no teniendo en cuenta que la mujer es la lideresa en todos los tiempos, desde el incanato, con Mama Ogllo en lo fundacional del Imperio Incaico, después en el Bicentenario con Micaela Bastidas, entre otras heroínas, a los cuales rendimos homenaje en nuestro Bicentenario patrio. Pero esto del feminicidio se ha acrecentado muchísimo, como repito, el maltrato a la mujer, y creo que son nuevos tiempos que hay que enarbolar a la mujer, que hay que de alguna manera darle el sitial que le corresponde. Son tiempos en que ya no estamos divididos por razas, colores, no, hay una sola bandera universal que enarbola a la mujer en tiempos difíciles. Lamentablemente, las leyes tienen que apoyar más aún a la mujer. El Estado tendría que apoyar a la mujer que se desarrolla para el diario vivir, ¿no? En estos, como repito, espacio y tiempo histórico que le ha tocado vivir. Tengo unos datos acá del diario El Peruano, Defensoría del Pueblo. El año de la pandemia cierra con 132 feminicidios y 204 tentativas de feminicidio. Pero todo esto, todas estas muertes, dejan muchísimos niños en la orfandad. Muchísimos niños en la orfandad. Creo que el Estado tiene que estar mucho más presente en el desarrollo escolar, volver a la educación cívica, volver a
tiempos en que teníamos la educación un poco más respetuosa de los derechos humanos. Y repito, ¿no? Proteger a la mujer hoy por hoy es la mejor lucha contra la extrema pobreza del día a día. Proteger a la mujer en sus derechos humanos, es una forma de respuesta al sitial que le corresponde, en la historia de los países. ¿No? Habría que hacer alianzas sociales con apoyo de recursos humanos del Estado. La mujer emprendedora no tiene el apoyo que merece, ¿no? En los estamentos, en los diferentes estamentos. Hay que tener un poco más de respeto a ello, ¿no? Y, digamos, la mujer en el liderazgo de grandes cambios que afronta ahora, con gran dificultad, repito, lamentablemente, y no podemos tapar el sol con un dedo, el machismo aún existe y de manera muy fuerte en todos los estamentos, Habría que corregir fuertemente ese tema. Doctora Loyoso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Miguel Ángel. ¿Cuál es el papel de la educación justamente para contribuir a formar una nueva sociedad en donde precisamente prevalezca el soporte fundamental para el reconocimiento de la mujer como el factor prioritario, por ejemplo, del hogar y a la hora de conformar una familia? Porque lo que estamos viendo es, por ejemplo, una suerte de críticas sobre lo que están diciendo ahora los candidatos y particularmente el candidato Pedro Castillo, pero en ninguno de los casos estamos viendo, por ejemplo, que se le asigne una prioridad, y en los últimos tiempos en el gobierno, y si alguna vez se ha tomado alguna decisión, más es por la conquista de las mujeres cuando salen a las calles, salen a protestar. Tiene que ser necesariamente así, salir a las calles a protestar y no cambiar la sociedad justamente desde la propia responsabilidad del Estado, que es el primero en resolver y atender este tipo de temas. Yo le doy a usted toda la razón. El Estado es el primer estamento que tiene, definitivamente, y está en deuda con el desarrollo de la mujer en su liderazgo en los diferentes estamentos. Mire, desde los asentamientos humanos hasta el sitio más recóndito del país, la mujer es la que saca adelante a sus familias, en hogares bien constituidos inclusive, el esposo sin trabajo la mayoría, en estos tiempos difíciles, pero la mujer no deja de dar de comer a sus hijos. La mujer lucha, relucha, no solamente en las calles reclamando, no solamente en las calles viendo cómo puede evolucionar para ganarse el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que darle ese sitial que corresponde, pero todo empieza, sí, es cierto, en el hogar, pero el complemento del hogar es el colegio, es la escuela. Tiene que cambiar la currícula, tendría que haber la educación cívica nuevamente y tener un punto especial. No es solamente la mujer porque es madre y da vida a la humanidad, no solamente por eso, porque la mujer se desarrolla como lideresa en los diferentes estamentos, ¿no? En su liderazgo, como artistas, pero sobre todo como mujeres de bien. Entonces, el Estado tiene que recapitular ese apoyo a la mujer. Claro, ahora el tema es que el Estado, por ejemplo, en el Ejecutivo, se ha creado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Usted, desde su punto de vista de la evaluación de este tiempo, ¿este ministerio ha creado solo más burocracia o sí tiene resultados favorables que se han podido visualizar en los últimos tiempos? Usted lo ha dicho, realmente. No hay políticas preventivas que haya hecho el Ministerio de la Mujer.
disculpe, pero a veces parecería que solamente se lucen las ministras, salvo algunas, se lucen cuando hay ya el problema, cuando ya sucedió la desgracia. Y no es así. Tendrían que haber políticas preventivas para toda esta ola de feminicidios, de maltratos psicológicos, porque no solamente se maltrata a la mujer, maltratando a la mujer se maltrata al niño, al hijo, a la propia familia. Entonces, apoyo económico para salir en el emprendimiento de diferentes maneras de poderse ganar la vida a la mujer, ¿no? Porque, repito, la pobreza ataca antes que nada. A la primera que ataca es a la mujer, que es la contestataria histórica, repito, que protege y da de comer a sus familias, da de comer no solamente a sus familias, sino a todo el sitial donde le toca vivir, ¿no? Me refiero a asentamientos humanos, esas cocinas autogestionarias, y puedo decirlo por mi experiencia, porque he podido colaborar, repito, gracias a algunos grandes amigos de corazón samaritano, ¿no? Que hemos ido a sitios muy alejados del Perú, a los asentamientos humanos, ¿no? Que han podido dar de comer a cientos de niños y al pueblo que son, en fin, que son el Perú, ¿no? Que son nuestro Perú. Entonces, de alguna manera, tendría el Banco de la Nación tener una especial ventanilla para mujeres emprendedoras, para mujeres que puedan apoyar, ¿no? Con tantos, en fin, tantos lineamientos que hay de créditos, así como ir a un banco, una mujer es muy difícil. Había el tema de las cooperativas antes, ¿no? Pero ahora se le hace la vida un poco más, no un poco, muy difícil, más aún en estos tiempos de pandemia, que no hay producción. Estos temas, por ejemplo, de correlación económica que usted está refiriendo, muy bien ha sido enfocado, por ejemplo, por algunas organizaciones con el concepto de economía solidaria, en donde hasta grupos de mujeres han creado su sistema, su propio banco, pero eso tiene que ser también respaldado de una manera formal, y creo que en todo caso, si todavía se mantiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, deberían trabajar con ese enfoque. Lo mismo, por ejemplo, la atención que tiene que dar las municipalidades con esto que se llama la DEMUNA, ¿no? La Defensoría de la Mujer, de los niños y adolescentes, que creo que, si bien es cierto, existen de nombre, no tienen el personal profesional especializado justamente para afrontar todo lo que es sistemática relacionada con la mujer. ¿Le parece a usted que debería justamente rediseñarse el enfoque del aparato del Estado? Perdón, me ha quitado usted la palabra de la boca, pero las municipalidades tendrían que tener un programa especial de apoyo a las mujeres, pero de manera muy sólida, ¿no? Muy sólida, esto de las demunas por un lado, pero yo le digo que el liderazgo de la mujer necesita, que es de grandes cambios, necesita desarrollo, promover el desarrollo, la ciencia y el emprendimiento basados en la ética que pregonara Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, ¿no? Siendo tiempos en que debemos retusar el sistema del capitalismo liberal y no conformándonos con este siglo, ¿no? Sino renovándonos con el buen entendimiento de nuestra mente, porque cualquiera que fuera el Estado, cualquiera que fuera el modelo de los Estados, es de prioridad exigir el mejor desarrollo y cuidados de la vida y los derechos de la mujer en igual de condiciones. La remuneración social, la remuneración de trabajo debería, y reafirmo en ello, debería ser valorado tan igual que el del hombre en el mismo trabajo, cosa que no sucede. La mujer es menospreciada en ese sentido. Adelante, Néstor. Aún en la política cuesta trabajo, ¿no? Exactamente. Aún en la política cuesta trabajo que una mujer luche una curul en el Congreso, y más aún cuando tienen la defensa del emprendimiento de las mujeres, ¿no? Se ha visto muchísimo.
Sí, y en el tema, en el tema legislativo, doctora, han ingresado 50, más de 50, no tengo la cifra exacta, creo que son 52 exactamente el número de mujeres, y eso es un buen avance. Pero ha hablado también usted de un tema que quisiera el comentario, que es el tema mental. Y eso es responsabilidad no solamente de las municipalidades, conforme lo que están comentando, sino es de la sociedad en su conjunto. Y los profesionales que tienen que intervenir en este escenario ya de inmediato son los psicólogos. El tema de la salud mental que se agrava por el tema de la pandemia. Entonces, también hay una responsabilidad ahí de algunos profesionales en el tema de prevención y en el tema de tener una sociedad sana mentalmente, que eso es un grave problema que tiene que ver también de manera directa con el tema que nos convoca ahora, que es el tema del feminicidio, y finalmente el tema de la violencia generalizada, que también hay que combatirla de todas maneras. No, definitivamente tienen que haber políticas preventivas, ¿no? Ir a tocar las puertas de las casas. Un equipo dentro de las municipalidades con psicólogos, porque normalmente la mujer, más aún en estos tiempos de pandemia, o la persona que sufre, digamos, estos acosos, estas violencias psicológicas y demás que muchas veces terminan con mucha pena, repito, en feminicidios, pero no salen de sus casas, están amenazadas. Entonces, el Estado tiene que ir, la municipalidad tendría que ir, el Ministerio de la Mujer tendría que ir y tocar puertas, cómo están, cómo se encuentran, en fin, es la única manera. Si el Estado no se acerca a las familias, no se acerca a las mujeres, pero sobre todo a la familia en conjunto, esto va a ir ahondándose con muchísima pena, con muchísima pena. Sí, y hay una gran responsabilidad también, para finalmente el comentario, doctora, porque yo creo que dentro de algunas semanas vamos a tener que volver a conversar, teniendo como escenario el resultado de las elecciones y saber seguramente algunas acciones que pueden estar trabajándose a partir del 28 de julio con la nueva representación legislativa en el Congreso de la República. Y digo, vamos a volver a conversar, doctora, porque también hay un papel importante de los medios de comunicación, donde también la violencia es tremenda, de todos los días. Tremenda. Los medios de comunicación, entonces, discúlpeme, los medios de comunicación serios como el que estoy en este momento conversando, muchísimas gracias, y por eso es que he aceptado, ¿no? Son el primer acoso y violencia psicológica al país, ¿no? Y bueno, estamos como estamos, muchas veces por el error a que conducen los medios de comunicación, con mucha pena. Yo creo que hay, hermanos, muchísimo que hacer, como diría Vallejo, fue el autor de la frase. Totalmente, y además con optimismo. ¿No? Carmela, pero ¿no? Realmente preventivas. Hay muchas políticas preventivas que hacer, y es la única y auténtica justicia social, para un país civilizado. Correcto. Nos quedamos con esa frase final, doctora, con el compromiso de volver a conversar conjuntamente con Miguel Ángel sobre este tema que nos va a preocupar siempre. Nosotros, como medio de comunicación, estamos buscando este tipo de comentarios, este tipo de desarrollo que va a favorecer a nuestros televidentes. Y no solamente estamos hablando de violencia, hablamos del tema económico, el tema de la inequidad, el tema de la discriminación, todo lo que sea mejora de la sociedad. Nosotros estamos comprometidos. Estamos viendo ahí un artículo suyo en un medio de comunicación que dice la vigencia de la mujer en el siglo XXI. Qué título tan evidente para las responsabilidades que se nos viene a todos, sobre todo quienes tenemos formación profesional y que tenemos que tratar todos los días. El derecho, los abogados y los comunicadores tenemos una gran responsabilidad social con nuestra sociedad, y ahí estamos juntos. Vamos a ver cómo va el tema de las elecciones esta semana, y en algunas otras, digamos, algunos días más poder volver a conversar sobre estos temas, porque hay mucho por hacer, como usted bien lo ha dicho. Muchas gracias por esta primera oportunidad,
doctora Carmela de Orbegoso, por conversar con nosotros, con Miguel Ángel, conmigo y con nuestros televidentes que también en las redes sociales nos están felicitando por este tipo de entrevistas. Muchas gracias, doctora. Mis respetos por tan lindo y buen programa, ¿eh? Muy amables. Gracias. Gracias a la doctora Carmela de Orbegoso, tratando un tema, Miguel Ángel, de la discriminación social, el feminicidio, que es tan delicado el tema porque está la vida de por medio.